Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que tiene que ver también, o nuevamente, como hace 8 días, con aspectos emocionales. El título de esta enseñanza es ansiedad o saciedad. Y cuando escuchamos la palabra ansiedad, obviamente la relacionamos con momentos donde nos hemos sentido ansiosos. ¿Cuántos alguna vez se han sentido ansiosos? ¿Sí? Yo a varios de ustedes los he visto ansiosos. ¿En alguna vez? No ahorita. No se asusten, no me lo reveló el Espíritu, sino que pues hemos convivido tanto que sé cuando se sienten ansiosos. ¿Cuántos de ustedes se han sentido preocupados? Porque tiene que ver con esto. La ansiedad, la preocupación, afán. ¿Cuántos de ustedes se han afanado por las cuestiones de la vida? Eso casi no, ¿verdad? Creo que no tenía yo que predicar de eso hoy. Sin embargo, puse ansiedad o saciedad, porque justo eso es lo que el Señor quiere que aprendamos. Que sepamos que en este mundo vamos a vivir momentos donde nos vamos a sentir ansiosos, preocupados, agobiados, donde van a venir tal clase de pruebas a nuestra vida que van a causar estragos en nuestras emociones. Digo emociones. Todos tienen emociones aquí. Y así como hace 8 días aprendimos lo que causa y provoca el rechazo y cómo lidiar con él, hoy vamos a aprender lo que causa y provoca la ansiedad, pero cómo tratar con ella. Amén. Así es de que si tú de repente te notas ansioso, y eres de los que mueven la piernita y no se está quieto y te tienes que parar, mover, y en el trabajo estás preocupado y las abuelitas se preocupan por los nietos y las mamás por el marido y el marido por el dinero y los hijos por las calificaciones, a veces ni tanto, por los amigos, por encajar. Todo eso que nos provoca ansiedad, vamos a aprender cómo manejarlo el día de hoy. Así es de que vamos a aprender qué piensa el mundo, qué dice el mundo. Siempre es bueno ver la perspectiva del mundo, mas no meternos a las soluciones que el mundo da. Porque sabes, es increíble que hay tanto tema de esto. Y sabes, cuando yo estudiaba este tema y veía las soluciones que el mundo da, ¿sabes en qué resuelven siempre? En chochos, en drogar a la gente, meterles medicinas y atiborrarlos de sustancias que los hacen todavía sentirse más nublados. Bueno, no más, sino sí se aminora esa sensación, pero solo a nivel cuerpo, pero la verdad es que los nubla y no les resuelve absolutamente nada. La definición que el mundo nos da respecto a la ansiedad dice que es un sentimiento de miedo, escucha, de temor, sentimiento de inquietud. Es esa sensación de nerviosismo o preocupación o malestar que forma parte de nuestra experiencia humana. De todo lo que nos sucede en la vida puede llegar a generar esta clase de sentimientos o emociones. Y el mundo dice, bueno, esto es normal. Y por supuesto que es normal porque todos vivimos y experimentamos esta clase de emociones. Se dice que también la ansiedad está presente en una gama muy amplia de problemas de salud mental. Esto es un tema que se va ya a un asunto de salud mental, y que incluso se gastan y se invierten millones y millones de dólares, de dinero, de pesos para desarrollar más medicamentos, desarrollar terapias y tratar de darle solución a este problema de la ansiedad. Ahora incluso ya se puede llegar a hablar o a tratar este tema de la ansiedad hasta como un trastorno, el cual, vuelvo a lo mismo, el mundo dice que puede llegar a ser una reacción normal. Junto con este trastorno, no nada más es la ansiedad, sino el de angustia o incluso las fobias. ¿Cuántos tienen fobia a algo? ¿No? Si les camina la cucaracha por un brazo no pasa nada. Ya tenemos por ahí testimonios. ¿Qué tal las arañas? ¿Verdad? ¿Qué tal las alturas? Y cualquier otra clase de experiencias que hemos tenido a las cuales fuimos expuestos y que tal vez desde niños adquirimos esas fobias, esos temores o esas angustias. Temores más severos, más profundos, como quedarnos solos,
¿verdad? Pensar que vamos a quedarnos solos, temor a la soledad y otra clase de problemas que se generan en nuestro corazón. Y todo esto dice el mundo que está asociado con el estrés, que va mucho de la mano con el estrés. Por ejemplo, dice que uno se puede sentir ansioso cuando se enfrenta a problemas difíciles en el trabajo o antes de tomar un examen, ¿verdad? Eso es muy común. Antes de tomar alguna decisión importante o algún problema familiar importante. Y se dice que la ansiedad en algunos casos sí puede ayudar a enfrentar la situación, porque nos puede dar un impulso de energía o nos puede ayudar a concentrarnos, porque si ustedes saben, se generan sustancias dentro de nuestro cuerpo que nos ayudan supuestamente a enfrentar esas situaciones. ¿Sale? Ahora, para las personas con trastornos de ansiedad, el miedo no es temporal, es algo que ahí está presente, es algo que está latente y les puede abrumar de una manera que por eso recurren incluso a clínicas para ser atendidos. Son personas que sudan mucho, que su cuerpo empieza a temblar, ¿verdad? Y que no se pueden ni siquiera controlar porque están con tal inquietud y con tal tensión que hasta su corazón empieza a palpitar rápido, se sienten que se ahogan, sienten ataques de pánico, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que todo esto es muy conocido por nosotros. Eso es lo que el mundo dice y habla de esto. Y sinónimos, que ya mencioné algunos de ellos, es la preocupación, la angustia, intranquilidad y palabras menos usuales como la congoja o la zozobra, que es cuando nuestro ánimo decae. Entonces, no me levantes tu mano, pero sé que en mayor o menor grado muchos de nosotros hemos experimentado esto. Así es de que hay muchos factores, hermanos, de nuestra vida cotidiana que lo van a detonar, muchos. Y otra vez, no estamos exentos de ello, nos va a suceder. El mismo Señor Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, experimentarán toda clase de dificultades que los puede llegar a poner ansiosos, y más si está relacionado con el estrés cotidiano, que hoy sabemos que en la ciudad los niveles de estrés son altísimos. ¿Vale? Así es de que mientras estamos hablando en esta enseñanza y vamos viendo la palabra de Dios, quiero que tú estés pensando en qué cosas de tu vida te estresan, te hacen sentir presión, y que además trates de pensar y descubrir cuáles son las emociones que se detonan en tu interior. Cuáles son aquellas cosas que más te estresan y más detonan la ansiedad. ¿Sale? Así de que vamos a empezar y vamos a aprender a manejar la ansiedad. Porque si no, nos va a causar problemas mayores en nuestra vida y no queremos ser creyentes que no saben manejar la ansiedad ni saber lidiar con el estrés. Eso nos puede llevar incluso a acciones en nuestra mente, en nuestro corazón, pecaminosas, tener actitudes o tener emociones pecaminosas, de lo cual nos va a ser muy difícil salir. ¿Sale? Entonces, sea dinero, matrimonio, hijos, tu futuro, el trabajo, el ministerio, cuidado. Vamos a Lucas capítulo 10 para aprender acerca de la palabra de Dios. Y es un pasaje muy famoso. Lucas 10, versículo 38 a 42. Vamos a ver esta historia que fue verídica y que le sucedió al mismo Maestro, el Señor Jesús. Dice así Lucas 10, verso 38 en adelante. ¿Ya están allí? Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María
ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vamos a orar. Padre amado, pedimos tu bendición sobre tu palabra, Señor, que el día de hoy nos hable y nos edifique y transforme por completo nuestra mente y nuestro corazón, de manera que hoy podamos aprender cómo manejar la ansiedad. Señor, que aprendamos a depender de ti, que aprendamos a confiar en ti a pesar de las situaciones que no podemos controlar y que se salen de nuestras manos. Confiamos en tus verdades, confiamos en tu palabra que es poderosa, confiamos en tu Espíritu Santo que hoy mora dentro de nosotros y nos ha capacitado como hijos tuyos para poder santificarnos también en nuestras emociones respecto al afán, a la ansiedad, a la preocupación, Señor. Y que en lugar de ello podamos aprender a ser saciados por ti, a vivir en paz y confiados en ti, Padre amado. Hoy te lo pedimos, que sea tu Espíritu Santo y no yo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Estos pocos versículos nos van a dar mucha instrucción respecto a cómo manejar la ansiedad de nuestras vidas. Si tú y yo nos damos cuenta cómo inicia esta historia, nos podemos dar cuenta que Marta era una mujer que estaba siendo hospedadora. Digo conmigo, hospedadora. ¿Qué significa eso? Significa que abres la puerta de tu casa a un extraño, porque Jesús era un extraño, y aunque en la cultura judía era muy normal ser hospedador y poder hospedar a cualquiera, no es fácil ser hospedador. Ahora pregúntate, ¿tú le podrías abrir tu casa a cualquiera? ¿Le abrirías tu casa a cualquiera? No, porque además no somos judíos y la cultura de Occidente y la seguridad y la maldad ya cambió. Entonces no se te vaya a ocurrir abrirle la puerta a nadie, ¿verdad? A menos que te asegures que es una persona de confianza que no te va a hacer daño. Pero hay maneras distintas de en Cristo mostrar el cómo ser hospedadores, aunque ese no es el tema. Ahora, Marta se ofrece y dice, yo voy a recibir a este hombre que es un maestro. Ahora, ¿tú crees que iba solo Jesús? No, Jesús nunca andaba solo. Llevaba una cola muy larga de personas que siempre andaban atrás de él. Así que recibir al maestro era recibir a una multitud, ¿cierto? Ahora, las casas de la antigüedad eran más grandes incluso que esta casa en donde estamos. Eran casas enormes en donde había patios, donde las estancias eran muy grandes y era muy fácil acomodar a una gran multitud dentro de tu casa, para la mayoría si vivías en una ciudad. ¿Saben? Así es de que Marta, quedamos que está siendo buena hospedadora, ¿verdad? Y podemos presumir que de los tres hermanos que tú conoces la historia de ellos, sabes que otro de sus hermanos de Marta era Lázaro, aquel a quien Jesús resucitó. Eran tres hermanos, Marta, María y Lázaro. Podemos presumir por el relato que ¿quién crees que era la que mandaba en la casa? Marta, porque aquí no dice, ¿verdad? En el versículo aconteció que un hombre llamado Lázaro le recibió en su casa, no dice así. Tampoco dice que aconteció que una mujer llamada María le recibió en su casa. Dice que una mujer llamada Marta, o sea que, y no era varón, pero ella probablemente por su temperamento, que vamos a aprender mucho de este pasaje, como era esta mujer, probablemente podemos presumir que tomó las riendas, ¿verdad? Y dijo, pues yo soy la que dice quién entra, quién no entra. Pero al fin y al cabo, Marta accedió, abre la puerta, y eso es importante que tú y yo lo sepamos. Y usé esta palabra hospedador, ¿sabes por qué? Porque en la antigüedad el hospedador tenía la misión o el objetivo de enfocarse al 100% en el huésped. Así eran los hospedadores de la antigüedad. No era hospedar siempre nada más temporal. A veces cuando tú invitas a alguien a tu casa, lo invitas como por 4, 6 u 8 horas, ¿verdad? Ya, cuando ya hasta de madrugada dices, ya quieres que se vayan, empiezas como que a dar señales, empiezas a bostezar, así con cara de, oiga, pues ya es tarde, como que pues ya las visitas tienen sueño, ¿verdad? Pero ahí no. Si tú eres hospedador al estilo judío, al estilo israelita, tú te debías a tu huésped. Tu objetivo era suplir y cubrir todas las necesidades de tu huésped y cumplir todo lo que tu huésped deseara, ¿ok?
Ahora piensa tú en un pariente. Si tienes parientes de fuera, ya sea del extranjero o que viven en provincia, si ellos te llamaran y te dicen, ¿qué crees? Voy a ir a la Ciudad de México. Y, ay, qué bueno, tío o tía, quien quiera que sea. ¿Y qué piensas hacer? Y te dicen, no, pues quiero ir a visitar el centro, voy a ir a pasear al centro y quiero conocer Chapultepec. ¿Qué te está diciendo tu pariente? Que va a ir al centro y que quiere conocer Chapultepec. ¿Te está diciendo algo más? ¿Tiene otros planes? No tiene otros planes, porque si ya planeó un viaje y te está hablando para decir si lo puedes hospedar, esos son sus planes. ¿Qué deberíamos hacer tú y yo si aceptamos hospedarlo? Decirle, ay, qué bueno que viniste, mira, ya hice un plan, te voy a llevar a Six Flags, después te voy a llevar a un restaurante buenísimo, y vamos a hacer el tour de las garnachas, ¿verdad? ¿Qué te va a decir tu pariente? De hecho, es imprudente que lo hagas. Eso no es ser buen hospedador. Es muy imprudente que tú hagas eso, porque si tu huésped te está diciendo, y tu pariente te está diciendo, quiero ir a la Ciudad de México a conocer el centro y a conocer Chapultepec, tú que lo recibes tienes la obligación, escucha esto, de cambiar tu agenda, de mover tus recursos y de que todo lo que tú tienes sea usado, escucha, para que se cumpla el propósito de tu huésped, no para que se cumpla lo que tú quieras. Así era la cultura y así era la mentalidad del pueblo israelita. Y te digo algo, así debería ser también nuestra forma de pensar, porque no es algo cultural. Es algo que aún la Biblia nos enseña cómo nos debemos conducir. Está bien que quieras agasajar a tus visitas, pero si ellos tienen un propósito y ellos te pidieron hospedarlo, como mexicanos dirán, ah, no, pues entonces que lo hospede alguien más. Si va a hacer lo que quiere, es mi casa, pues sí, no lo recibas. No lo recibas. Pero es que así no son las cosas. Si te están pidiendo un favor de hospedar a alguien, tú sirves al propósito de ese huésped. No el huésped se atiene a lo que tú quieres y tú deseas. Y en el caso de Jesús, fíjate qué tremendo es esto. Porque esto lo vamos a aplicar a lo que realizó Marta y a cómo actuó Marta. ¿Sale? Si ya entendimos que el hospedador se tiene que abocar a proporcionarle todo al huésped, todo lo que va a necesitar para cumplir el propósito de ese viaje, de esa misma manera, Jesús tenía un propósito al entrar en casa de Marta. ¿Cuál era el propósito de Jesús al entrar a casa de Marta? Descansar. ¿Qué quería hacer Jesús en casa de Marta? ¿Qué hacía Jesús en las casas? ¿Solo quería comer? ¿Qué quería hacer Jesús? Enseñar la palabra, y que esa mujer, así como cuando le dijo a Zaqueo, Zaqueo, me es necesario de tu casa. ¿Qué hizo Zaqueo? Corrió y adecuó todo para que el maestro fuera ¿a qué? A comer y a enseñar la palabra. ¿Qué tenía que hacer Marta? Adecuarse para que se cumpliera el propósito del maestro, que era enseñar la palabra. Sin embargo, Marta se atreve. Escucha, esto es tremendo. Para que conozcamos la clase de mujer que era Marta. Marta se atreve a reclamarle al maestro. Marta se atreve a interrumpir la enseñanza del maestro, desviando el propósito del Señor al estar presente en su hogar para pedirle que pusiera a su hermana a trabajar igual que a ella. Es decir, Marta dijo, como que se me ocurre que mi hermanita está muy flojonita, muy flojita, ¿ah? Como que está echando la pachorra. Y mira, probablemente a lo mejor este era un factor común, no lo sabemos, la Biblia no lo dice, pero si era un factor común, ¿verdad? Que María como que no le gustaba entrarle al quehacer, tal vez Marta pensó y dijo, esta es mi oportunidad para que mi huésped ponga orden en mi casa y le diga a esta floja que me ayude. Pero el maestro no fue eso. El maestro no fue a poner en orden a María. El maestro fue a poner en orden a Marta. Ese era el propósito. ¿Ah? Parte del propósito, no todo el propósito. Ahora, esto culturalmente está fuera de orden.
Socialmente está fuera de orden. Incluso religiosamente está fuera de orden que una mujer interrumpa a un maestro varón a quien decidiste hospedar bajo las reglas de los huéspedes y que violes todas las reglas de huésped sociales, religiosas de las buenas costumbres culturales. Ahora no vemos al maestro yéndosele a la yugular a Marta, ¿verdad? ¿Qué te pasa, mujer? Es un insulto a mi ministerio. Bueno, no se lo van a yugular. De forma muy cariñosa, muy amorosa, sí la reprende, de cierta manera. Ahorita vamos a llegar a esa parte. Pero si Marta era de esas mujeres que se la pasaba hablando a su hermana María y pensaba que era su oportunidad para que el maestro pusiera en orden, estaba equivocada. Ella necesitaba estar en orden. Ahora quiero llevarlo a la práctica de nuestra vida. Cuando tú y yo recibimos la salvación, escucha esto, nos convertimos no solo en hijos de Dios, sino que cuando el Señor hace morar su Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿en qué nos convertimos? Ya lo dije, no nada más hijos. ¿En qué nos convertimos? ¿Sí están enganchados a la enseñanza? Cuando el Señor hace morar su Espíritu Santo en nosotros, ¿en qué nos convertimos? En hospedadores del Señor. Escucha eso. Eres templo del Dios viviente. El Espíritu Santo mora en ti. Él es el huésped y cómo debe ser tratado. Y más siendo el Señor, más siendo su propio Espíritu Santo morando en nosotros. Nos hemos convertido en el hospedador y Él ha venido a morar dentro de nosotros para que ahora seamos nosotros, escucha, quienes nos ajustemos a sus planes, que dejemos todo para ponernos a su disposición y su propósito se cumpla en nosotros. De eso se trata verdaderamente esta enseñanza. Dice aquí la palabra que Marta se preocupaba. ¿Sabes qué significa esa palabra? Es tremenda. Cuando vamos al original de lo que significa la palabra, significa entretenerse, distraerse o alejarse. Marta se estaba entreteniendo, se estaba distrayendo y se estaba alejando. ¿De quién? Del maestro y del propósito por el cual el maestro fue. De forma metafórica significa ser impulsado de un lado a otro, o sea que no te estás en paz. Es esa clase de preocupación que no te deja estar en paz. Es estar mentalmente distraído o sobreocupado, o sea, demasiado ocupado con algo, tanto que te estorba. Esas preocupaciones te distraen y te estorban. ¿Y qué crees? Eso empieza a producir angustia. Todo esto significa esa palabra donde dice, y Marta se preocupaba con los quehaceres de la casa. Marta estaba preocupada, es decir, distraída, se estaba entreteniendo, se estaba alejando del propósito. ¿Cuál era el propósito? Estar rendida a los pies del Señor, recibiendo palabras de vida eterna. Los quehaceres le estaban estorbando. Comenzó a preocuparse, a sentir angustia. Y lo mismo nos sucede a ti y a mí cuando dejamos que los quehaceres nos estorben. ¿Cuáles son esos quehaceres que te están estorbando, que te están preocupando, que te están alejando del Señor? Que no puedes estar con tu alma aquietada, escuchando su voz. ¿Cuáles son? ¿Qué es más importante que necesitas pararte e ir a hacer? A estar a los pies de Jesús, oyendo la palabra. No hay nada, amado. Por eso el Señor Jesús después le dice otras dos palabras muy tremendas. La Biblia dice que ella estaba preocupada con los quehaceres de la vida. Pero además Jesús añade y le dijo dos cosas. Le dijo, estás afanada y turbada. Y escúchame, cuando Jesús habla, hay que darle peso a sus palabras. Jesús no lo dijo para insultarla.
Jesús lo dijo para ubicarla, para reprenderla, para exhortarla y hacerle saber que lo que estaba pasando en su interior estaba equivocada. ¿Qué significa estar afanada? Esa palabra significa dividir, estar en contraposición a todo. Y eso estaba haciendo Marta. ¡Qué tremendo! Escucha esto, amado. La ansiedad te puede llevar a dividir. Aquí el asunto no me refiero nada más o solamente a que nos dividamos como hermanos. No, a que tú causes una división entre tú y el Señor. La preocupación, el afán y la ansiedad te pueden llevar a que tú te dividas. Hay una división, como una disensión entre tú y el Señor, que estés contrapuesto a Él. Porque afanado significa es una parte que se separa del todo. ¿Cómo es posible que toda la cola que traía Jesús, todos estaban como María, sentados, quietos, calmados, oyendo la palabra? Y la única en ese lugar, mira, no sé cuántas personas haya habido allí, pero la única en ese lugar que estaba dividiéndose, separándose del resto, era Marta. Esa palabra se utiliza también cuando algo se descuartiza para ser destrozado. Porque la ansiedad es lo que provoca en nuestra alma, no es como que nos descuartiza. Nos separa. ¿Se acuerdan? Yo ya había hablado de esto hace muchos años. Hablaba de la tostada. Cuando tú aplastas una tostada se divide en muchos pedazos. Eso produce la ansiedad y el afán. Por eso, no sé si de ahí viene, pero a mí se me ocurrió que de ahí viene cuando decimos, no me fue de la tostada. ¿Ah? Te descuartizó el afán y te descuartizó la preocupación. Significa ser jalado en varias direcciones por alguna fuerza como la ansiedad o la preocupación pecaminosa. Y eso es lo que nos pasa, que la preocupación o el afán pecaminoso nos jala, nos atribula el alma, nos aflige el ánimo. Eso es estar afanado, eso es ser afanado, lo que Jesús le dijo a Marta. Y lo que nos pasa frecuentemente, hermanos, al igual que a Marta, es que el afán y la ansiedad nos fractura, nos separa del Señor. Generalmente la ansiedad provoca que una persona se aísle, que una persona busque la soledad. Y eso es peor aún, ¿sabes por qué? Porque es una persona que al estar aislada, al buscar la soledad, al separarse de todos, ¿qué crees? No va a recibir ayuda. No va a poder recibir apoyo, ni de sus hermanos, o de su familia, o del Señor. Ahora puede llegar un momento en que esa emoción descontrolada se manifieste. ¿Y sabes cómo se manifiesta la ansiedad? De muchas maneras. Depende también de la forma de ser de cada uno. Puede ser con exasperación, puede ser enojo, puede ser ira, violencia incluso. Los que son más pasivos con desánimo, tristeza, depresión, aislamiento. ¿Verdad? Depende de tu personalidad. Y muchas personas piensan que el activismo lo soluciona. Ponte a hacer cosas. Para que no estés ansioso. Es un error. El activismo nos hace creer que estamos siendo productivos, pero en realidad es ansiedad disfrazada. Porque nos cuesta trabajo reconocer que nos sentimos afanados. Y lo más peligroso es eso, que nos separamos, nos apartamos del Señor. Descuidamos lo más importante, que es tener comunión con Él. Lo vimos hace 8 días. Jesús se sintió sumamente estresado, agobiado, preocupado. Él no se separó del Señor. ¿Qué hizo? Buscó amigos. Dijo, ven, ora por mí. Los necesito. Oren, porque de los 12 jaló a 3. Necesito amigos. Y junto con eso los tenía cerquita y se fue con el Señor a buscar su presencia. No se fue a hacer más ministerio. Voy a ir a sanar más enfermos. Voy a liberar más endemoniados para que esta ansiedad se me quite. No se te va a quitar, amado. Así no funciona. Hay que ir a tener comunión con el Señor. ¿Qué quería Jesús con Marta? Que Marta lo conociera. Y para que Marta pudiera conocer al Maestro, ella necesitaba aquietar su alma y rendir su ansiedad. ¿Dónde? A los pies del Señor.
Y tú y yo debemos hacer lo mismo para que nuestra verdadera necesidad sea saciada por Él. Y lo segundo que le digo, estás turbada. Esta palabra me impresionó. ¿Sabes qué significa estar turbada? Literalmente significa un tumulto de gente. Si fuéramos un tumulto de 200 personas, ¿cómo se oiría ese tumulto? ¿Podrías entenderle si 200 te hablan a la vez? Si no, 2, 4, tus hijos te hablan a la vez. Y, a ver, cálmense, no les entiendo. Turbado significa tumulto, hacer una agitación ruidosa, estar turbado en la mente, inquieto. Pero ¿sabes qué es lo más tremendo? Que esta palabra incluye que por consecuencia, esto implica perturbar mucho a otros. A tal grado que incluso podríamos llegar a aterrorizar o causarle pánico a otros. Estamos tan agitados mentalmente que empezamos a manifestar esa agitación, esa ansiedad, y hacemos ruido. Imagínate la escena. Marta tal vez empezó desde la cocina, ¿verdad? Y ahí estaba Marta azotando y la escoba allá, abriendo, sacudiendo, abriendo, y todos acá distraídos, hasta que digo, nadie me hace caso. ¿Cómo que no? Y entro al cuarto y el maestro diciendo, mi pasos dejo, mi pasos. ¡Maestro! ¡Qué mujer! De verdad, imagina el episodio. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Que se hizo amiga del Señor. Eran amigos después. Aquí es el primer encuentro. Tú y yo no querríamos ser amigos de alguien así. Pero mira el amor y la compasión del Señor Jesús. Tenemos tanto que aprender de Él. Y tener tanta compasión por nuestros hermanos. Porque a veces somos incapaces de hablar y de decir y sacar lo que traemos cargando. Necesitamos a alguien que con amor y ternura nos diga, oye, estás turbado, tranquilo. Oye, tranquila, no hagas agitación. Y ella fue y perturbó a todos. Detuvo la enseñanza. Imagínate cómo se habrá sentido María ahí a los pies. Oye, no ni le importó. María sí, ¿verdad? Viendo al maestro. Señor, no te da cuidado. Dile a mi hermana que me ayude, que se ponga a hacer algo. Y es muy importante que aprendamos a calmar nuestro ímpetu, amados, porque esto llega a afectar a todos a mi alrededor. Con esto quiero decir que la ansiedad, el afán y la turbación del alma y la mente es contagiosa. Di conmigo, contagiosa. Se pega. Si tú llegas a tu casa así, ¿cómo va a andar tu esposa al ratito? Sí, ya, rápido, vámonos. Ay, sí, ya. Y ella, a ver, apúrese que su papá dijo que rápido. Y ya. Rompimos todo el ambiente de paz en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia. Si tú eres una persona ansiosa, estresada, preocupona, mira a tus hijos, porque lo más seguro es que se lo hemos pegado. Y hay que tratar ese asunto. Hay que tratarlo. Gracias a Dios hay solución. Ahorita vamos a llegar a esa parte. Pero, ¿cómo me atrevo a decir esto? Gálatas 6:7. Dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se dará. Tu carácter, amado, se siembra en tus hijos. Tu forma de ser se va a reproducir en tus hijos. No es un asunto de romper maldiciones generacionales, es un asunto de ponerse a trabajar, de santificarse día a día y pedirle al Señor que nos ayude a controlar la ansiedad. No una oración donde tú digas, Señor, rompo toda maldición generacional de ansiedad en mi vida. Eso no va a ayudar en nada, no va a servir de nada. Sí ora, pero ora por ti. Señor, ayúdame a quitar mi alma. Ayúdame a calmar mi ansiedad. Y apréndete versículos que hablen de eso. Aprende a estar a los pies de Jesús y aprende a oír su voz en tus devocionales.
Eso sí va a causar un impacto profundo, porque cada vez que abres la palabra de Dios, el Espíritu está dispuesto. Ahí está el Espíritu Santo. Pero ¿cuántas veces dejamos plantado al Espíritu Santo en nuestra devoción diaria? ¿Cuántas veces no le buscamos para quitar nuestra alma? Nos queremos salir rápido porque voy tarde al trabajo. Me quiero parar rápido porque mis labores cotidianas del hogar, porque quiero dejar a los niños a la escuela, porque el tráfico va a aumentar, porque hoy es quincena, porque tengo que hacer la compra, y todo parece ser que va 1000 por hora y yo no soy capaz de aquietar mi alma y estar un momento con el Señor y pedirle, ayúdame, Señor. No es una varita mágica la oración. La oración debe ir acompañada de obras, acción, acuérdate. Oración, ya lo hemos aprendido. La ansiedad turba el alma, agita nuestra mente, amados, de tal forma que de mí sale esta agitación ruidosa con la que Jesús describió a Marta. Esa inquietud interna no se puede contener. ¿Y qué va a provocar? Que tú y yo empecemos a perturbar mucho a otros que están a nuestro lado. Así es de que no seamos como Marta, no afectemos el ambiente ni la quietud que el Señor nos permite tener en nuestros hogares. Enseñemos a nuestros hijos a calmarse, a tranquilizarse, ¿verdad? A sujetar sus emociones y a formar carácter por medio de la palabra de Dios y el poder de su Espíritu Santo, ¿verdad? ¿En qué se ve? Son detallitos, ¿verdad? Si estás en una reunión, sabes muy bien quiénes son los ansiosos. Se ve luego. Son los que no están en un mismo lugar, siempre andan así como jiribillas, brincando. Porque cuando estás en una reunión siempre se hacen bolitas, ¿verdad? ¿Sí o no? Y ese que anda brincando de bolita en bolita. Dicen, ay, es sanguíneo, debe ser muy sociable. Sí, pero el peligro de los sanguíneos es que son muy ansiosos también. Deben tener cuidado, ¿verdad? Si estamos en la prédica, ¿cómo se ve? Es el que se para el baño 5 veces, toma agua, se para el baño, toma más agua y le anda otra vez y anda aquí. Bueno, gracias a Dios aquí creo que no pasa, no se ve tanto, ¿verdad? O el que está con el lapicito así. Y ahí está la patita. O con la pluma. O mordiendo algo con las uñas. ¿Qué necesitas acallar dentro de tu alma? Ya ahorita ustedes se quedaron quietos, ¿verdad? No es para ustedes, tranquilos. Que el Señor les hable. Esto no es para alguien en particular, es para todos. Porque todo esto a mí me sucedía. Y todavía sigo lidiando con ello. Tengo que aprender, tengo tantas cargas, tantas preocupaciones, tantas cosas que sacar adelante, resolver. Tú también, seguramente. Y eso nos afana, y eso nos estresa, y eso nos carga. Por eso te pregunto, ¿qué te está haciendo perder la bendición de estar a los pies de Jesús y oír su voz? ¿Qué necesitas apagar? ¿Qué necesitas arrancar de tu vida? ¿Qué es aquello que te está perturbando para que hoy le puedas permitir al Señor que lo arranque de ti, que no te estorbe más y que recibas lo mejor? Jesús le dijo ahí a Marta, solo una cosa es necesaria. Y uno pensaría, pero pues, ¿qué no debería ir? Como dice en el Google, cómo tratar la ansiedad, te van a salir ahí 20 puntos y al final tus chochos. Y Jesús, solo una cosa te es necesaria. Qué tremendo. Jesús estaba a punto de darle la solución a Marta. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor? ¿Qué fue aquello que prefirió María por encima de Marta? ¿Qué fue? El Señor entró en esa casa para hablar la palabra. Ustedes lo dijeron al principio. Y cuando el Señor hablaba, no eran palabras al aire, no eran palabras humanas, eran palabras de vida eterna. Palabras que le urgía escuchar a Marta para que fuera libre de esa ansiedad. Ella necesitaba tener saciedad. Y mira, cuando estamos satisfechos de comer, ¿qué hace nuestro cuerpo? ¿Nos da acaso, cierto o no, nos da esa sensación de estar llenos, de estar saciados? Si comemos como debe ser, ¿verdad?
Dicen que hay que masticar al menos, creo que 30 veces. Ya le subieron, no sean así. ¿Cómo comemos? 5 masticadas. Media lata de coca. No, si comemos como debe ser, ¿verdad? En el tiempo correcto, en las masticadas correctas y la comida correcta, al final, ¿qué te va a decir tu cuerpo? Satisfecho, ya estás saciado, tu cuerpo ya no necesita comer más, ¿verdad? Tu mismo cuerpo te habla. Pero cuando estamos ansiosos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Volteas a ver la pancita? A veces pasa que comemos de más por la ansiedad. Y eso es un problema muy severo hoy. Un problema de salud a nivel país. Que el estrés y la ansiedad está provocando sobrepeso. Y cuando estamos ansiosos seguimos comiendo y comiendo y comiendo, pero puras cochinadas. Pura comida chatarra. Comida que está diseñada para causarte adicción, ¿cierto? Esa clase de comida tú y yo lo sabemos, aunque nos encanta, que nunca nos va a dar saciedad al cuerpo, solo causan más adicción y más ansiedad. ¿A qué se estaba entonces refiriendo el Señor? Yo no sé si tú recuerdas esas palabras que le dijo el Señor a la mujer samaritana. Viene a mi mente. Dice, cualquiera que beba del agua que yo le daré, ¿qué? No tendrá sed jamás. En otro pasaje dice, porque mi comida es verdadera comida. Dando a entender que siendo Él el pan de vida, una vez que comemos y bebemos de Él, no volveremos a tener necesidad de querer más, porque estaremos completamente ya llenos y saciados. Pero hay que seguir, hay que perseverar en ello. Jesús le dijo a Marta, tu hermana María escogió la buena parte. Y mira, él añade, la cual no le será quitada. ¿Cuál fue la buena parte que escogió María? Sentarse a los pies de Jesús y oír su palabra. No caigamos en el engaño de pensar que hacer cosas, incluso hacer cosas para el Señor, ¿verdad? El famoso idealismo cristiano. No, es que yo quiero hacer para el Señor y ganar al mundo para Cristo. Y ya no la sabemos. Sí, ganó al mundo para Cristo, pero perdió su alma por ansioso. Hacer muchas cosas no es necesariamente ser productivo. Cuidado con esas frases humanistas, ¿verdad? Ser activos o ser proactivos, no. En el Señor hemos sido llamados a ser productivos. Y muchas veces la mejor manera de ser productivos es acallar nuestra alma, estar quietos a los pies de Jesús, escuchando su voz. Esa es la mejor manera. María estaba haciendo las cosas al revés. Marta estaba haciendo las cosas al revés. Y además atacando a María, que estaba haciendo las cosas correctas. María, escúchame, dice que estaba sentado oyendo. Eso no es estar ocioso. Eso es estar haciendo algo. Es una acción. Y por cierto, una acción muy poderosa. El mundo te va a hacer creer que sentarte en quietud a oír la palabra no es productivo. Pero no hay nada más productivo en este mundo que aquietarnos y oír su palabra. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Cómo lo sé? Amado, ¿acaso no dice Romanos capítulo 10 que la fe viene por el oír? ¿Oír qué cosa? Solamente la palabra. Un amanecer no produce, que veas un amanecer y digas, wow, veo a Dios, siento su calor y su presencia. ¿Ah? Eso no produce fe.
Oír una canción, tu canción favorita, de esas emocionales, así como, porque a veces parece que los cristianos intercambiamos las del Chente por las de algún emocionalista que nomás habla de cómo me siento y cuánto te amo, Dios. No, acuérdense, las canciones que cantamos deben estar cargadas de palabra. Palabra. ¿Por qué? Porque una canción emocionalista, aunque sea cristiana, no va a producir fe tampoco. A veces escucho a tantos creyentes que dicen, es que esta canción cambió mi vida. Ah, caray, ¿de veras? Y solo hablaba la canción de, oh, me siento desesperado, pero cuánto te amo y te anhelo. Ah, ok, bueno, puras emociones, pero no hay palabra, no hay doctrina, no hay fe. Esa va a ser la clase de creyentes como la parábola del sembrador, que la semilla cayó junto al camino, o en pedregales, que no va a poder dar raíces, o espinos también. Tenemos que ser creyentes que se forjaron y se formaron a la luz de la palabra. Eso forma creyentes sólidos, no emocionalistas. Yo lo he enseñado aquí. Si hay algún momento en el que el Espíritu Santo se mueve más poderoso, es cuando te sientas, abres tu Biblia, acallas tu alma y escuchas al Señor. Porque no dice que la espada, el elemento de la armadura, que es la espada del Espíritu. Y dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más poderosa que todo, más más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta el alma, hasta partir las coyunturas y los tuétanos. ¿Sabes por qué dice esa palabra tuétanos? Tiene una razón de ser. Porque en la antigüedad, ¿sabes dónde creían que estaba o residía el espíritu del ser humano? En los tuétanos, adentro de los huesos. Por eso se creía o se usó ese pasaje, porque la palabra dice, ahí está implicando Pablo, que la palabra debe entrar a lo más profundo del ser humano y ahí a producir cambios permanentes, pero es la palabra de Dios y es su Espíritu Santo. Cuidado con eso, amados. Ser productivo tiene que ver con oír la palabra, porque si tú y yo no oímos solo la palabra de Dios, no se va a producir fe. Y escucha, si no se produce fe, no vamos a poder ser fieles a Dios. ¿Qué es fe? Fidelidad. Acuérdate. Aquel que tiene amor es amoroso. Aquel que tiene paciencia es paciente. Aquel que tiene fe es fiel. Eso es la fe. Fidelidad a Dios. ¿Qué más necesito? Por eso Jesús le dijo, una sola cosa necesitas. La Biblia dice claramente, Marta se preocupaba. ¿Eso es un verbo? Sí. No dice, Marta realizaba muchos quehaceres. No, el verbo ahí es preocupaba. Es un verbo, es una acción pecaminosa, la preocupación, el afán, la ansiedad. Por otro lado, María se sentaba y oía, dos verbos. Dos son acciones, sentarse y oír. La otra se preocupaba, aparentaba hacer cosas, pero eso la tenía vacía. Debemos aprender qué tipo de acciones debemos realizar. Y debe ser muy frecuente que nos sentemos a oír su palabra. Tú y yo debemos aprender a escoger la buena parte. Jesús le dijo, la buena parte no le será quitada. Y esto nos da una pista de cómo podemos erradicar entonces la ansiedad de nuestra vida. ¿Qué debemos elegir entonces para ir al final? El apóstol Pablo da una lección a los corintios respecto a la ansiedad. Porque ¿sabes qué? Los corintios eran presuntuosos. Los corintios eran jactanciosos. Los corintios se creían mucho porque ya operaban en dones. Se creían súper creyentes porque oraban en lenguas, profetizaban, porque, se creían súper acá. Y Pablo los tuvo que reprender duramente con 2 cartas, porque ¿cómo es posible que operaban en dones pero permitían pecados sexuales? Y se emborrachaban en la Santa Cena y causaban divisiones. Terrible. En su segunda carta, vamos ahí, capítulo 11,
a partir del verso 23. Me encanta este pasaje, el capítulo 11 y 12 es fenomenal porque solo te doy el contexto. Resulta que en Corinto no querían mucho a Pablo, porque Pablo, ¿qué crees que predicaba? La palabra. Y cuando predicas la palabra no te quieren mucho, porque la palabra duele, pesa, cala, porque santificarse es morir a uno mismo, y nadie nos gusta morir. Entonces, el contexto es que menospreciaban mucho a Pablo. Escucha, menospreciaban a Pablo. Decían que su apostolado no era legítimo. Lo criticaban por ser duro y legalista. Y Pablo, en ese contexto, cuando él va a iniciar el capítulo 11, él dice: les voy a escribir un capítulo, pero lo voy a escribir como si hablara con locura. Él les está avisando, él les está anticipando: les voy a sonar bien loco, ¿verdad? Y se suelta el hombre a decir una clase de locuras tremendas, ¿verdad? De hecho, el verso 23 lo vuelve a repetir. Vamos a leerlo, verso 23. Porque Pablo está diciendo todo lo que él ha tenido que vivir, todo lo que él ha tenido que soportar, y pareciera ser que se nos está embarrando en la cara a los corintios. Pero no está haciendo eso. Por eso él dice: hablo como loco. O sea, les anticipo que voy a hablar como si estuviera yo fuera de sí. No me lo tomen a mal. ¿Sale? No se lo tomen mal a Pablo. Dice verso 23: ¿son ministros de Cristo? O sea, ¿sirven a Cristo? Y él dice: como si estuviera loco hablo. Y él dice: yo más. ¿Qué creyente cuerdo diría: oye, ¿tú sirves a Cristo? ¿Te crees servidor de Cristo? Que yo te preguntara, imagínate. Oye, Rubén, ¿tú crees que eres servidor de Cristo? Sí, mucho más que tú. Suena así como: ay, presuntuoso, ¿verdad? Eso está haciendo Pablo, pero está diciendo: estoy loco ahorita. O sea, me activé el switch de loco, pero no es real lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pablo dice: yo soy más ministro, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Alguien sabe cuántos azotes son esos? No, por 5. 39 por 5. 195 azotes. Digo, no de un jalón, pero recibí 39 azotes, y tú ves con qué vara azotaban. Dices: ni 5, 5 cinturonazos que nos daban a mamá. Y a él 5 veces le tocaron 39 azotes. Verso 25: 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y él sigue hablando. Él sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando. Y luego, de hecho, todavía encima, en el capítulo 12, él habla del aguijón de la carne, que 3 veces se lo ha pedido al Señor y que él no se lo quitó. Ahí que le dijo: bástate mi gracia. Pero mira, verso 28 dice: y además, o sea, encima de todo eso que yo ya viví, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación, subraya esa palabra, la preocupación por todas las
iglesias. ¿Sabes esa palabra qué significa? ¿O de dónde viene? Pablo usó esta palabra y te recuerdo que él está hablando como loco. Esa misma palabra preocupación es la misma palabra que Jesús usó para describir a María, afanada y ansiosa. Es la misma en el griego, en el original. Pablo está diciendo, si yo me pusiera como un loco, yo llevaría un recuento de todos mis logros, de todo lo que he soportado, y yo todavía les podría reprochar y decir, encima de todo lo que he sufrido y he vivido, me tengo que echar encima la preocupación de las iglesias. Pero él no hablaba de una preocupación genuina. Él hablaba de una ansiedad pecaminosa. Quiere decir que él está dando más peso todavía al estrés, a la ansiedad que se puede llegar a sentir por llevar la carga de una iglesia o de varias iglesias en el ministerio. Saber que van a pedir cuenta de cada alma que Dios puso en tus manos. Y para cerrar con broche de oro dice, encima de todo para que John, porque además él dice, él sigue hablando como loco y dice que él fue llevado al tercer cielo y que vio una super mega revelación, ¿verdad? Cosas inefables que no les permitido a hombre hablar. Dice, y para que yo no me exaltara desmedidamente, el Señor me dio un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, que me vuelva los pies al piso. Perdóname, cualquiera en sus zapatos ya nos hubiéramos pegado un tiro. ¿Verdad? Hay tanta gente aún en el ministerio que cree que hacer cosas, sufrir desmedidamente y llegar a tal grado es ser productivo. Y Pablo está diciendo, nada de eso es productivo. Pablo aclara, repito, que no se lo tomemos a mal, que él va a hablar con locura y no según el Señor. Así él lo dice. Voy a hablar con locura y no según el Señor. Y lo hace para mostrarnos que aunque él podría vivir bajo estrés, él podría vivir bajo preocupación, afán, angustia, etc., él no lo va a hacer, sino que él se va a gloriar en sus debilidades para que repose sobre él el poder de Cristo. Eso dice en el siguiente capítulo. Y él menciona en ese mismo contexto el aguijón. Y ese versículo es la clave para todo. Afán, toda ansiedad, toda preocupación. 2 de Corintios 12, dale la vuelta a la hoja, versos 9 y 10. El Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Anota estos 6 puntos para terminar. Número 1, debemos elegir su gracia. Si tú te sientes afanoso, ansioso, preocupón, preocupona, ¿verdad?, fuera de sí, elige su gracia. Número 1. Anótalo solo como referencia. Isaías 26, 2 al 4. Isaías 26, 2 al 4. Dice, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. 2. Debemos elegir pensar en Dios y perseverar en ello.
Me encanta este pasaje en Isaías porque dice, entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¿Qué verdades vamos a guardar respecto a nuestro Dios si no lo conocemos? ¿Qué atributos realmente tú conoces de Él que hoy sabes que son verdad y te la pasas meditando en esos atributos? Amado, eso es un castillo, eso es un refugio cuando conocemos sus atributos. Por eso debemos elegir pensar en Dios y perseverar en ello. ¿Qué dice Filipenses 4:8? Tú recuerdas, por lo demás, todo lo verdadero, honesto, justo, puro, amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, digno de alabanza en esto, pensar. Ahí está igual. Número 2, elegir pensar en Dios y perseverar en ello. Número 3, debemos elegir regocijarnos en el Señor siempre. Filipenses 4, del 4 al 9, ahí dice eso. Regocijaos en el Señor siempre. Y por si se nos olvidaba, otra vez os digo, repite Pablo, regocijaos. En ese mismo pasaje dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz, no la ansiedad, la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros ¿qué? Pensamientos en Cristo Jesús. Por eso 3, debemos elegir regocijarnos en el Señor siempre. Y en ese mismo está el 4, debemos elegir llevar nuestras peticiones delante de Dios en oración. Lleva tus peticiones a Él. Todo esto lo puedes hacer sentándote y oír tu palabra, o sea, en tu tiempo devocional. Lleva a cabo estas 6 prácticas y vas a ver cómo vas a ser libre de ansiedad. Siguiente, Salmo, estamos acabando, solo estoy dando los puntos y ya. Salmo 119, 92. Me impactó este versículo. Escucha, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. El salmista está diciendo que como él se pudo deleitar en la palabra de Dios, él no pereció por ansiedad, él no pereció por aflicción. Esto nos lleva al 5. Debemos elegir conocer su palabra para andar en sus mandamientos. Conocer su palabra para andar en sus mandamientos. Y en el mismo Salmo, todo el Salmo 119 está plagado de esto. ¿Ves esta lucha entre el salmista, cómo se siente afligido, angustiado, con ansiedad? Pero él siempre va a la palabra de Dios. El verso 92 del Salmo 119 dice, si tu ley no hubiese sido, el versículo 143, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. O sea que aunque la aflicción y la angustia se apoderen de ti, tú vas a poder gozarte, deleitarte y salir de ese estado emocional destructivo si aprendes a deleitarte en su palabra. Y número 6, debemos elegir hacernos de tesoros en los cielos y no en la tierra. Lo dijo el Señor Jesús en Mateo 6, del 19 al 34, que no nos hagamos tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque la polilla y el orín corrompen, es decir, eso se va a acabar. Incluso dice, hay ladrones que minan y hurtan, sino más bien háganse tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Mateo 6, del 19 al 34. Elijamos hacer tesoros en los cielos y no en la tierra. Y esto engloba todo lo material. ¿Sabes cuál es la causa número 1 que produce ansiedad? El dinero. Ten cuidado cómo manejas el dinero. Es solo un recurso. Es un recurso. Pero aún sin dinero puedes servir al Señor. Aún sin dinero puedes salir adelante. ¿Sale? El Señor está atento de nuestra vida y no nos va a dejar que nos falte nada. Termino con este pasaje. ¿Y sabes por qué escogí hablar ahora después del rechazo de la ansiedad, de la angustia? Isaías 53, versos 7 al 12. Si tú recuerdas,
Hace 8 días hablamos del rechazo y cité este mismo pasaje, ¿te acuerdas? Que dijimos que el Señor Jesús fue rechazado. Él sabe lo que significa ser rechazado. Porque el verso 3 dice despreciado y desechado. Pero en ese mismo capítulo, en el verso 7, se presenta la otra emoción. No hay otras, son las dos únicas emociones que este capítulo menciona: el ser rechazado y la ansiedad, la angustia. Y quiero que veas cómo el Señor trató con la ansiedad. Dice verso 7, angustiado él y afligido. ¿Qué dice ahí? ¿Se puso a hacer quehaceres? ¿Qué hizo? No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Sabes por qué? Porque Jesús también tuvo que depender de la gracia del Padre mientras estuvo en su ministerio terrenal. Él también tuvo que depender de la gracia. Por eso él fue callado, como cordero llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, escucha, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Sabes por qué el Señor Jesús nos prometió y nos dijo, en el mundo tendrán aflicción? Precisamente por este pasaje. Porque la manera en la que el Señor nos pule, nos purifica, nos santifica es por medio del quebrantamiento y la aflicción. No hay otra manera, hermano. Así es que esa vida de supercristiano que no le pasa nada no existe, no es real, no es bíblica. Tenemos que tomar nuestra cruz cada día. Tenemos que seguirle muriendo a yo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿La voluntad de quién? ¿Se acuerdan de cuál es el objetivo del hospedador? Que se cumpla el propósito del huésped, ¿verdad? La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Recuerda, el fruto de su aflicción fue que tú y yo somos justificados. Él en la cruz estaba pensando en todos aquellos a quienes iba a salvar. Por eso él fue afligido y dice que él se gozó. Él se gozó, lo dice Hebreos capítulo 12 también. Amén. Entonces, si tú sigues leyendo, solo lo voy a hacer una referencia para ya orar. Ponte de pie. Isaías 61. Cierra tus ojos, por favor. Quiero que veas qué tremenda pasaje. Ahí con tus ojos cerrados, quisiera que escucharas esto y que meditaras en todas las veces que te has sentido angustiado o angustiada, afligido, abatido, ansioso, afanado, afanada. Y sabes, después del capítulo 53 de Isaías, unos capítulos más adelante, en el capítulo 61, viene un pasaje formidable en donde tú y yo podemos tener la esperanza de ser libres de toda ansiedad, de toda aflicción. Y es el pasaje que nuestro Señor Jesús leyó cuando inició su ministerio, estando ahí en la sinagoga. Él leyó el pasaje que dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová,
me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y amado, así estábamos tú y yo. Esos éramos tú y yo. Dice, me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amado, la obra que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz lo llevó a la muerte, lo llevó a la tumba, y después de ser sepultado, al tercer día resucitó con poder, con gloria. Y eso le dará capacidad ahora de poder cambiar nuestro luto, de poder cambiar nuestro lamento, de poder cambiar nuestra aflicción en gozo, en alegría. Así es de que el día de hoy vamos a orar, y así con tus ojos cerrados, quiero que puedas ser sincero delante del Señor y decirle todo lo que te acongoja, todo lo que te aflige, todo lo que te ha provocado ansiedad y angustia, para que los puedas dejar a sus pies, porque Él te ha llamado árbol de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Así es de que no lo menosprecies. Tómate un tiempo y medita.